Chile 1973. Un día como hoy, hace 50 años. Un día como hoy, en Chile, 11 de septiembre de 1973, iniciaba una época que marcaría la historia de Chile, sin lugar a dudas. La época de la dictadura de Augusto Pinochet. 11 de septiembre de 1973. En las primeras horas de la mañana se escucha, por vía radio, un mensaje fuerte y claro. El señor presidente de la República debía entregar el mando a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. De esa forma, comenzaba en la historia de Chile una nueva época, la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Una época que marcaría completamente a la historia de Chile como nación. Una dictadura cívico-militar que duraría 17 años, hasta 1990. Hay que decir que para ese momento en Chile no se estaba viviendo una buena situación. La situación en Chile era crítica, era muy mala. El gobierno de Salvador Allende estaba en completa crisis y decadencia. Ya no tenía un buen respaldo, no era muy respaldado que digamos. Allende ya no tenía tanto apoyo. Es más, ya se estaban dando los primeros brotes de insurgencia y levantamientos en contra de su gobierno. Meses antes del 11 de septiembre, el 29 de junio de 1973, se va a dar el famoso tanquetazo, que fue un intento fallido de golpe de Estado por parte de algunos integrantes del Ejército de Chile. Dicho intento de golpe fue sofocado y fue reprimido con éxito por el entonces comandante general del Ejército de Chile, el general Carlos Prats, ¿no? Carlos Prats, que fue el general que fue comandante en jefe del Ejército de Chile antes de la llegada de Pinochet. Después, Carlos Prats va a salir del cargo y va a asumir a Augusto Pinochet. La situación en Chile para ese momento ya era insostenible. Y aparte, en aquel momento sabemos de que el gobierno de Salvador Allende pues era un gobierno abiertamente socialista, ¿no? Que estaba pegado al comunismo. Entonces vemos de que ya la situación era insostenible y todo esto se estaba dando en el marco de la Guerra Fría. En ese momento la Guerra Fría aún estaba en su máximo apogeo. Vemos que la situación de Salvador Allende ya era crítica para ese momento. Era el momento perfecto, idóneo para un golpe de Estado. Y parecía que ya se avecinaba un intento de golpe hacia Salvador Allende. Ya se había dado una intentona que fue el tanquetazo. Parecía que ya se avecinaba un golpe contra Allende. Y así fue. El 11 de septiembre, a las primeras horas de la mañana, se escuchaba por vía radio un mensaje fuerte y claro. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el Ejército de Chile, la Fuerza Aérea y la Armada, también en compañía de los Carabineros, le daban al presidente un mensaje fuerte y claro. Pedían la renuncia de Salvador Allende, dando el siguiente mensaje. El señor presidente de la República debe entregar el mando a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Iniciaba así una época que marcaría a la historia chilena. Comenzaba la dictadura de Augusto Pinochet y fue un día marcado por la desgracia, ¿no? Se salieron tanques a las calles, incluso se llegó a bombardear el Palacio de la Moneda. Cabe precisar de que todo esto se estaba dando en un contexto bastante movido en el continente, un contexto algo caótico, la época de las dictaduras. Si hay algo que caracteriza a la década del 70 a nivel de nuestro continente, es que se estaban dando dictaduras, ¿no? En Perú, por ejemplo, vamos a tener a Juan Velasco Alvarado primero y luego a Francisco Morales Bermúdez. En Argentina, solamente 3 años después del golpe de Pinochet, va a llegar Videla al poder. En Ecuador tenían a Rodríguez Lara. En Paraguay estaba liderando Alfredo Stroessner desde 1954 una dictadura en Paraguay. Y así podemos
seguir nombrando más personajes que están también en la lista de las dictaduras que se dieron por estos lados del continente en aquella época. En el Perú teníamos una dictadura, que era la de Velasco, que estaba desde 1969. Luego vamos a tener la dictadura de Morales Bermúdez. En Paraguay, como vuelvo a repetir, estaba Alfredo Stroessner desde 1954. En Bolivia va a estar Hugo Banzer. En Argentina, Videla y luego Galtieri. Todo eso. Los 80 se caracterizaron por ser una época pues de las llamadas dictaduras. Una época pues marcada por el autoritarismo y el personalismo de los gobiernos. La época de la represión, donde incluso se llegaron a quemar libros y se llegaron a prohibir algunas canciones que decían ser pues de tendencia socialista, de tendencia comunista, que incitaban al levantamiento y a la insurgencia. Se prohibían incluso que se exhiban algunas obras de arte, se llegaron a quemar libros de escritores reconocidos. Por todo eso se vio marcado pues la década del 70, fue la llamada época de las dictaduras en esta parte del continente sobre todo, ¿no? Hubieron dictaduras en Brasil, dictadura en Paraguay, dictadura en Bolivia, dictadura en Ecuador con Rodríguez Lara, luego Rodríguez Lara también será derrocado y todo ello, ¿no? Fue la época de las llamadas dictaduras. Además estaba dándose todo esto en el marco de la Guerra Fría, también recordemos, ¿no? Y por todo esto se vio pues marcado ese día. Hace 50 años en Chile se daba así inicio a la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, sea de su agrado. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video.